Me dieron una lista de reglas extrañas cuando entré en el ejército y nos alojamos en la sierra. La verdad fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Cuando me enlisté en el ejército, nunca imaginé que terminaría destinado a un lugar que no aparecía en los mapas oficiales. Durante el entrenamiento, nos prepararon para todo: combate, resistencia, disciplina mental. Pero nadie nos preparó para el silencio. La orden llegó un lunes por la mañana. Nos reunieron a 5 soldados en una oficina sin ventanas. Un capitán, que nunca se presentó por nombre, dejó caer una carpeta sobre la mesa. No había escudo, ni sellos oficiales, solo una etiqueta con letras negras. Destacamento Sierra 17. Van a permanecer ahí durante 30 noches, dijo. Su trabajo es vigilar el perímetro, nada más. Uno de nosotros preguntó contra quién o qué. El capitán no respondió. Solo nos miró como si la pregunta fuera irrelevante. Salimos esa misma tarde. El transporte nos llevó durante horas fuera de la ciudad, luego fuera de la carretera y finalmente fuera de cualquier señal de civilización. El camino se volvió tierra, luego piedra, luego nada. Solo árboles. La sierra era más fría de lo que esperaba. No por la temperatura, sino por la sensación. Era un frío que no se sentía en la piel, sino detrás de los ojos. Llegamos cerca de las 7:40. Había una pequeña base improvisada, una caseta de concreto, una torre de vigilancia y una antena que parecía demasiado vieja para seguir funcionando. No había bandera. No había insignias, nada que indicara que pertenecía a algo oficial. Un hombre nos recibió afuera. No vestía uniforme completo, solo pantalón militar y una chamarra gruesa. Tenía ojeras profundas como alguien que no había dormido en semanas. «Soy el sargento Ortega», dijo sin energía. «Yo me encargo de entregarles el puesto». Su voz era baja, no cansada, precavida. Nos llevó dentro de la caseta. Había literas, una mesa metálica, un radio antiguo y una lámpara que parpadeaba cada pocos segundos. Ortega sacó un sobre del cajón. «Antes de que empiecen el turno, deben leer esto». Lo dejó sobre la mesa. Nadie lo tocó de inmediato. «¿Qué es?», pregunté. Me miró directamente. «Reglas». Uno de mis compañeros soltó una pequeña risa. «¿Reglas?». Ortega no reaccionó. «Sí, reglas. Y no es opcional seguirlas». El ambiente cambió. Nadie se reía ya. Tomé el sobre. El papel dentro estaba viejo, amarillento, como si hubiera pasado por muchas manos. En la parte superior decía: «Reglas del destacamento Sierra 17». Sin logotipo, sin firma, solo texto. Leí la primera línea. 1. Después de las 2 en punto, no respondan a ninguna voz proveniente del exterior, incluso si parece ser uno de los miembros del equipo. Sentí algo extraño en el estómago. «¿Qué significa esto?», preguntó Ramírez. Ortega no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta, como si quisiera asegurarse de que estuviera cerrada. «Significa que no abran la puerta». Nos quedamos inmóviles mirando la puerta. 3 golpes secos resonaron desde afuera, claros y medidos, como si quien estuviera del otro lado supiera exactamente cuánto ruido debía hacer. Ramírez se levantó de inmediato diciendo que seguramente era el sargento Ortega que había olvidado algo, pero ninguno escuchó motor alguno, ni luces acercándose, ni pasos previos. Solo esos 3 golpes contra la madera en medio del silencio de la sierra. Miré el reloj. 1:14 de la madrugada. La primera regla hablaba de después de las 2 de la madrugada, así que técnicamente no la estábamos rompiendo. Aún así, algo no cuadraba. Cuando Ramírez estuvo a punto de tocar el cerrojo, volvieron a escucharse otros 3 golpes, más lentos, más marcados, como si estuvieran midiendo nuestra reacción. Ramírez preguntó en voz alta si era Ortega. No hubo respuesta inmediata, solo el viento rozando la caseta. Entonces escuchamos una respiración del otro lado de la puerta, lenta, demasiado cerca, como si alguien tuviera el rostro pegado a la madera. Y después, una voz. «Ramírez». Sentí un vacío en el estómago. La voz era idéntica a la suya, el mismo tono, la misma cadencia. Todos lo miramos. Él estaba pálido, quieto frente a nosotros. «¡Ábreme!». No era una imitación burda, era perfecta, exacta, pero Ramírez estaba dentro, con nosotros.
Busqué la hoja de reglas con manos temblorosas y encontré la segunda línea. Si escuchan su propia voz fuera de la caseta, no respondan. No hagan contacto visual con la puerta. Levanté la vista y vi que Ramírez seguía mirando fijamente hacia el frente. Le pedí en voz baja que no lo hiciera, pero parecía paralizado. Del otro lado se escuchó un sonido largo raspando la madera, como si algo estuviera arrastrando las uñas con paciencia. La voz volvió a pronunciar su nombre, esta vez con una ligera distorsión, apenas perceptible pero suficiente para que dejara de sonar completamente humana. La lámpara del techo comenzó a parpadear. El radio soltó un chasquido de estática sin que nadie lo tocara. Y entonces escuchamos pasos sobre el techo. Lentos, arrastrados. No eran pasos firmes de botas. Sonaban como alguien que camina sin levantar bien los pies, justo encima de nuestras cabezas. Mendoza susurró que eso era imposible, que no había acceso arriba. Los pasos continuaron, desplazándose de un extremo a otro, como si algo estuviera reconociendo el lugar. La voz en la puerta se detuvo, pero la sensación de que seguía ahí no desapareció. De pronto, otros 3 golpes resonaron, esta vez contra la ventana lateral. Giré lentamente y vi una silueta afuera. No distinguía el rostro, solo la forma. Estaba de pie, inmóvil, observando hacia adentro, y tenía exactamente mi misma estatura. No me moví, no respiré. La silueta seguía ahí, del otro lado del vidrio, quieta, observándome. No hacía ningún gesto, no golpeaba, no hablaba, solo estaba ahí. La lámpara volvió a parpadear y por un instante el reflejo del vidrio me permitió ver algo más claro. La forma era correcta. La complexión, la altura, incluso la inclinación leve del hombro derecho, era idéntica a la mía. Recordé la tercera regla: si ven a alguien afuera con su misma apariencia, no lo miren directamente. Ignórenlo, aunque permanezca durante horas. Bajé la vista de inmediato, sintiendo cómo el cuerpo me pedía volver a comprobarlo, asegurarme de que no era real, pero no lo hice. Sabía que si lo confirmaba, algo cambiaría. Ramírez seguía de pie frente a la puerta sin hablar. Mendoza estaba sentado, repitiendo en voz baja que eso no podía estar pasando. La respiración del otro lado de la puerta había cesado, pero los pasos en el techo continuaban, lentos, pesados, como si algo caminara en círculos sobre nosotros. El radio volvió a emitir estática. Esta vez, entre el ruido, se filtró algo más. Una voz débil, distorsionada, casi irreconocible. «Unidad, responda». Me acerqué con cuidado. Era la frecuencia del campamento principal. Tomé el micrófono, pero antes de hablar, la voz volvió. «No abran la puerta». La transmisión se cortó de golpe. Miré a los demás. Nadie había pedido apoyo. Nadie había reportado nada. Entonces, Ramírez habló. «Ya no está respirando». Lo dijo sin moverse, sin dejar de mirar la puerta. Sentí el aire volverse pesado. Afuera no había pasos, no había viento, no había nada, solo silencio. Pero en ese silencio, escuchamos algo nuevo. Un peso apoyándose contra la puerta, desde afuera, lento, constante, como si algo estuviera inclinado sobre ella, escuchándonos. La madera crujió apenas, y entonces, desde la ventana, escuché mi propia voz. «Sé que estás ahí». El tono era perfecto, exacto, sin error. Pero yo no había hablado. Mendoza soltó un susurro ahogado. Ramírez retrocedió un paso. La voz volvió a hablar, esta vez más cerca del vidrio. «No deberías estar adentro». Sentí un escalofrío recorrerme completo, porque esa frase no sonaba amenazante, sonaba como una advertencia. Y en ese momento, el foco se apagó por completo, dejándonos en oscuridad total. Pero afuera, algo seguía de pie, esperando. La oscuridad fue absoluta. No hubo transición ni advertencia. La lámpara simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado encendida. Durante unos segundos, ninguno de nosotros se movió. El silencio era tan profundo que podía escuchar el pulso en mis oídos. Entonces recordé la regla. Si todas las luces se apagan al mismo tiempo, no intenten encenderlas de nuevo. No miren hacia las ventanas. Permanezcan en su lugar hasta que una luz vuelva por sí sola. Mi mano estaba cerca del interruptor, pero no lo toqué.
Sabía que hacerlo sería un error. A mi derecha, Mendoza respiraba rápido, tratando de controlarse. A mi izquierda, Ramírez no hacía ningún sonido. Pero afuera, algo seguía ahí. Podía sentirlo aunque no lo viera. La sensación era clara. Una presencia inmóvil, esperando a que cometiéramos un error. Pasaron segundos o minutos, era imposible saberlo. Entonces escuché un movimiento dentro de la cabaña. No venía de la puerta, ni de la ventana. Venía de atrás. Un roce leve, como tela deslizándose contra la pared. Giré la cabeza lentamente, aunque no podía ver nada. Mis ojos intentaban adaptarse, buscando cualquier forma, cualquier sombra distinta de la oscuridad total, y entonces lo entendí. No estábamos solos. La cuarta regla nunca decía qué pasaba si se apagaban las luces. Solo decía qué no debíamos hacer. Eso significaba que algo más podía entrar cuando no podíamos verlo. Sentí el impulso de hablar, de preguntar si los otros también lo percibían, pero me contuve. El aire se sentía diferente, más frío, más denso. Entonces, muy cerca de mí, escuché una respiración. No era la mía, no era la de Mendoza, no era la de Ramírez. Era lenta, tranquila, como si algo estuviera justo detrás de mi hombro. Mi cuerpo se tensó por completo. No me moví, no reaccioné, porque también recordé otra parte de las reglas. Si perciben algo dentro de la cabaña cuando las luces están apagadas, no reaccionen. No intenten confirmar su presencia. Si sabe que lo perciben, no se irá. La respiración continuó durante varios segundos. Luego se detuvo. El silencio regresó. Y entonces, sin previo aviso, la lámpara volvió a encenderse. La luz nos cegó por un instante. Parpadeé varias veces intentando recuperar la visión. Ramírez estaba frente a la puerta. Mendoza seguía sentado. Todo parecía igual, excepto por una cosa. En el suelo, entre nosotros, había huellas. No eran nuestras. Eran más largas, más estrechas, y llevaban desde la pared hasta el centro de la habitación. Nadie dijo nada cuando vimos las huellas. Nadie se movió. Era como si nuestros cuerpos se negaran a reaccionar, como si aceptarlo en voz alta lo volviera más real. Las marcas estaban ahí, perfectamente definidas sobre el polvo del suelo. Comenzaban junto a la pared del fondo, en un punto donde no había puertas ni ventanas, y terminaban a menos de 1 metro de donde estábamos sentados. No había huellas de salida, solo de entrada. Mendoza fue el primero en retroceder lentamente, sin dejar de mirar el suelo. Ramírez se puso de pie con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera provocar algo. Yo seguía sentado, mirando esas marcas que no tenían ningún sentido. La quinta regla cruzó mi mente en ese momento, con una claridad que me heló la sangre. Si encuentran señales dentro de la cabaña que no pueden explicarse, no intenten entenderlas. No las toquen. No hablen de ellas hasta que salga el sol. El problema era que aún faltaban horas para el amanecer. El aire dentro de la cabaña se sentía más frío que antes. No era una sensación normal. Era un frío que no venía del exterior, sino de algo más cercano. Algo que había estado ahí con nosotros. Algo que había decidido acercarse. Ramírez caminó hacia la lámpara revisándola como si buscara una explicación lógica. La luz no parpadeaba. No había señales de falla. Funcionaba perfectamente, como si nunca se hubiera apagado. Mendoza miró la puerta. Seguía cerrada desde dentro. El seguro no había sido tocado. Eso significaba que nada había entrado por ahí. Y aún así, las huellas estaban dentro. Entonces escuchamos algo más. No venía del interior. Venía de afuera. Pasos, lentos, arrastrados, rodeando la cabaña. Los tres nos congelamos al mismo tiempo. El sonido era claro. Algo caminaba alrededor, sin prisa, como si supiera exactamente dónde estábamos, como si nos estuviera observando desde el otro lado de las paredes. La sexta regla decía algo muy específico. Si escuchan pasos afuera de la cabaña durante la madrugada, no miren por las ventanas. No importa lo que escuchen, no importa si parece una persona, porque no lo es. Los pasos continuaron durante varios segundos. Luego se detuvieron justo frente a la puerta. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Sentí cómo mi respiración se volvía más superficial. Nadie se atrevía a moverse. Y entonces, la manija de la puerta comenzó a moverse lentamente. No con fuerza, no como alguien intentando entrar, sino como si algo estuviera probando si estaba cerrada. Giró apenas unos milímetros, y luego se detuvo. Desde el otro lado,
Algo estaba ahí. La manija dejó de moverse, pero nadie se relajó. Seguíamos mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a abrirse sola. El metal estaba completamente quieto, demasiado quieto. Entonces recordé la última regla del documento, una que hasta ese momento había intentado no pensar demasiado. Si la puerta intenta abrirse y el seguro resiste, no celebren. No significa que no pueda entrar, significa que está decidiendo otra forma. Sentí como el estómago se me apretaba. Afuera no había pasos, no había viento, no había respiración. Solo esa sensación de presencia pegada al otro lado. Ramírez murmuró que no iba a aguantar toda la noche así. Mendoza le ordenó en voz baja que guardara silencio. Yo miré el reloj. 3:27 de la madrugada, faltaban horas para el amanecer. Fue entonces cuando el radio volvió a encenderse solo. Estática. Luego una voz clara, firme. Unidad Sierra 17. Reporten situación. Era el mismo canal de antes, pero esta vez no sonaba distorsionado. Sonaba normal. Oficial. Ramírez dio un paso hacia el radio, pero levanté la mano para detenerlo. Revisé la hoja rápidamente. La última regla estaba escrita al final, casi como si la hubieran agregado después. Si reciben comunicación entre las 3 y las 4 en punto, no respondan. El campamento principal no transmite en ese horario. La voz volvió a insistir. Sierra 17. Confirmen si siguen 5 elementos dentro de la caseta. 5 elementos. Nos miramos entre nosotros. Éramos 5. La voz continuó. Repito, confirmen si siguen siendo 5. Sentí un frío recorrerme la espalda, porque nadie había salido. La puerta seguía cerrada, las ventanas intactas, y aún así, algo había estado dentro. Ramírez comenzó a contar en voz baja. 1, 2, 3, 4. Cuando llegó al 5.º número, dudó. No porque faltara alguien, sino porque por un segundo pareció que estaba contando 6 respiraciones. El radio volvió a hablar. Confirmen número actual. Y en ese momento, detrás de nosotros, escuchamos una 6ª respiración. No fuerte, no agresiva, tranquila, acompasada con las nuestras. Mendoza apretó los ojos con fuerza. Yo sentí que si volteaba, si confirmaba visualmente lo que estaba detrás, todo terminaría. La respiración se mantuvo durante varios segundos. Luego se detuvo. El radio quedó en silencio. Los pasos afuera regresaron, alejándose lentamente hasta perderse entre los árboles. Y poco a poco, la oscuridad comenzó a diluirse con la primera luz del amanecer. Cuando el sol finalmente iluminó la cabaña, revisamos cada rincón. No había nadie más. Las huellas en el suelo ya no estaban. La manija estaba intacta, pero el documento sobre la mesa tenía algo distinto. Al final de la hoja, debajo de la última regla, alguien había escrito algo con tinta fresca. Ahora son 4. Nos miramos de inmediato. 1, 2, 3, 4. Ramírez no estaba.